Psiconeuroinmunología. En este tema vamos a integrar la información de cómo los procesos psicológicos van a afectar la respuesta de algunas otras estructuras corporales, específicamente las respuestas inmunológicas. Para dar un corte comercial en este caso, vamos a explicar cómo nuestro proceso mental afecta nuestras defensas y de alguna manera nos hace más vulnerables o nos vuelve en condición de vulnerabilidad. Y como ejemplo es como el pánico o la desinformación en el caso del coronavirus puede producir ese estado de alerta que activa las defensas pero que lo hace innecesariamente, lo que provoca que esa respuesta inmunitaria baje y nos vuelva más propensos. En pocas palabras, no tiene ningún sentido que nos alarmemos de algo que no ha demostrado que nos pueda ocasionar un problema bastante drástico, sino que de alguna manera tenemos que tener un sistema de respuesta que nos dé a nosotros una visión de cómo afrontarlo más que de cómo sufrirlo. Por ello, entonces, vamos a decir que el estrés prolongado puede perjudicar la salud e incluso ocasionar lesiones cerebrales. La principal causa de dicho efecto es un nivel elevado de glucocorticoides. De nuevo hablamos del cortisol. El estudio de las interacciones entre el sistema inmunitario y la conducta, llamada psiconeuroinmunología, de hecho ahora se habla de psiconeuroinmunoendocrinología, porque explica de cómo es ese eje de respuestas que se tienen. Entonces, de alguna manera, tendríamos que nosotros, como profesionales de la conducta, estudiar esto. Esto es interesante, de verdad. Y este es un tema apasionante de cómo se da. Es importante que nos sentemos para platicar sobre cómo nuestra mente y conducta puede afectar esto. Aquí les puse un ejemplo de las inmunoglobulinas, de la inmunoglobulina G, A, M, D y E, que son, digámosle, moléculas que van a responder a ciertas respuestas patógenas de nuestro organismo. Se van a alterar y los voy a explicar más adelante. Entonces vamos a definir que la psiconeuroinmunología es la rama de la neurociencia que estudia la interacción entre los estímulos ambientales y el sistema nervioso central e inmunitario. Entonces vamos a ver respuestas que algo me molesta y me irrita y me causa una picazón. Algo me irrita y me da una infección. El estrés me lleva a dar a una gripe. Entonces para ello tenemos que explicar los antígenos y los anticuerpos. Entonces un antígeno es una proteína que se halla en un microorganismo que permite al sistema inmunitario reconocerlo y atacarlo para evitar la invasión. El anticuerpo es una proteína producida por la célula del sistema inmunitario que reconoce el antígeno y lo que hace es presentarlo presentarlo a la célula de defensa para ser destruidas. Entonces, existen antígenos. Entonces, el concepto antígeno es la capacidad que una molécula tiene para activar el sistema inmunológico. Aquí estamos hablando de aspectos un poquito fisiológicos, pero podemos explicar que hay conductas que actúan como mecanismos activadores del sistema inmunológico, es decir, personas que pareciera ser que actúan como antígenos. Y es que de algún modo se pueden decir que son antígenos conductuales, inmunógenos conductuales que generalmente los vemos y nos causan problema, ¿verdad? De lado, a la par de esto, podemos explicar cuáles son esas regiones del sistema inmunitario y pues vamos a ver desde la piel, el timo, los ganglios linfáticos, el vaso, etcétera, etcétera. Esta no es clase para hablar de cada uno de ellos. Esto es algo que deben de haberse desarrollado durante toda su carrera. Entonces aquí tenemos un ejemplo básico de cómo un linfocito B atrae o se une a una bacteria y vemos cómo el antígeno activa esa respuesta. Entonces ese antígeno va a estimular un anticuerpo que va a ser trasladado a una célula de defensa para que ésta ataque. Entonces
Vamos a decir que la reacción mediada químicamente, el linfocito B detecta el antígeno de una bacteria y libera una inmunoglobulina específica, que es una proteína. La reacción mediada por células del linfocito B detecta el antígeno de esta bacteria y lo destruye directamente o lo libera de una sustancia química que atrae a otras células de defensa. Para poner un ejemplo muy simple, estas otras células de defensa tenemos las células N-killers, NK o células natural killers, que son células que al detectar bacterias o antígenos, lo que hacen es destruir a través de una forma muy impresionante, que es lanzar unas proteínas llamadas porinas que hacen poros y revientan a las bacterias, ¿verdad? Es un tema muy interesante. Y para explicar un poquito de esto, el común y corriente fuego que nosotros decimos no es más que la adquisición de un virus, ¿sí? Y como está de moda hablar de virus, pues los virus no necesariamente, por ejemplo, coronavirus hay un montón. Y este COVID-19 pues es la excepción porque ha llegado a afectar al ser humano. Entonces, el que les presento aquí es el famoso herpes, varicela zoster, el herpes simple. Y esto nos da mucho, por ejemplo, estamos estresados y nos salió fuego, dice la gente. Y ya con esto uno ya puede darse una idea de qué tipo de personalidad estamos enfrente. Entonces el estrés puede aumentar la probabilidad de que se den enfermedades infecciosas. Una respuesta probablemente la más importante es que el estrés eleva la secreción de los glucocorticoides y, como se ha visto, estas hormonas deprimen directamente la actividad del sistema inmunológico. Por ejemplo, la enfermedad de psoriasis es interesante porque también produce aumento, y a veces estas respuestas, como son constantes, se vuelven autoinmunes, es decir, que se van quedando en el cuerpo como respuestas de activación inmunológica que va en contra de nuestras moléculas internas, que por reactivaciones pueden confundirse como antígenos. Entonces, el duelo, por ejemplo, es otra fuente de estrés que deprime las funciones del sistema inmunológico. Schaefer y otros autores estudiaron a los maridos de mujeres con cáncer de mama, hallando que sus respuestas inmunitarias eran menores después de que sus esposas fallecieron. Entonces, ahí a veces entendemos por qué la gente, después de acompañar a alguien en su momento de agonía, puede ser determinante para el fallecimiento de las demás personas. Entonces, las neuronas del núcleo central de la amígdala envían axones a las neuronas que segregan las glucocorticoides de los núcleos paraventriculares del hipotálamo. Y esto razonablemente supone el mecanismo que se encarga de controlar las respuestas emocionales negativas, ya sea que se encarga también de respuestas ante el estrés y de respuestas inmunosupresoras asociadas. Y entonces, por ejemplo, un fenómeno interesante de todo esto es el cáncer, ¿de acuerdo? Se ha demostrado que las personas solitarias, deprimidas, aisladas, pueden desarrollar desde problemas crónico-degenerativos hasta problemas como el cáncer. Entonces vemos personas cuya personalidad les facilita el desarrollo de estas enfermedades. Con ello no estoy haciendo determinista ni mucho menos reduccionista. Para esto tendríamos que explicar muchas cosas, pero por ejemplo las personas que viven en situaciones de soledad pueden desarrollar desde un punto de vista de la medicina psicosomática problemas como la diabetes o la hipertensión arterial, o personas que viven aisladas o deprimidas son candidatas a desarrollo de cáncer, ¿sí? Y de algunos factores que pueden alterar esto. Entonces aquí vemos como pues el cáncer es importante y como de alguna manera activa ciertos elementos que alteran el material genético para el desarrollo de la enfermedad. Entonces con este tema pues lo vamos a dejar acá. Es importante que lo analicemos, por favor, y cómo de alguna manera ese efecto del estrés que se convierte en un postrauma y cómo ha alterado desde el punto de vista fisiológico no solo estructuras del sistema nervioso central, sino cómo también se correlaciona con estructuras hormonales y estructuras inmunológicas. Muchas gracias.